Como bien habéis presentado, voy a hablar sobre scrapping o cómo extraer datos de una web. Bien, ya me han hecho una presentación bastante muy buena de mí, simplemente para que lo tengáis. Quien no me conozca, pues me llamo Juanjo, más conocido como J2Logo aquí en Internet, y hago difusión sobre Python. Tengo muchos tutoriales, incluso cursos de Python en mi blog, J2Logo. Y nada, aquí tenéis mis redes sociales, mi correo para que si alguien se quiere poner en contacto conmigo. Y nada, hoy vamos a hablar sobre, como digo, sobre scrapping, y estos son los puntos que vamos a ver en la charla de hoy. Básicamente, ¿qué es el web scrapping? ¿Cuáles son los principales campos de aplicación? Algunos aspectos legales, porque veremos que es una técnica que tiene ciertas limitaciones en cuanto a aspectos legales. Y vamos a ver también qué problemas podemos influir en las web objeto en las cuales apliquemos esta técnica. Y finalmente vamos a ver una serie de ejemplos y de ejemplos prácticos de cómo realizar web scrapping con Python y con alguna de las principales librerías. Entonces, nada, ¿qué es el web scrapping? Para los que no sabemos mucho inglés, raspado web, pues básicamente el web scrapping es una técnica que nos permite extraer datos de una web de manera automatizada. Y entonces, cuando estamos dentro de este mundo, podemos leer o podemos investigar que hay una serie de términos que están muy relacionados, como son scrapping, crawling, scrapping de datos, bot, speeder, rastreador. Entonces, aunque digamos que el software que de manera automatizada se utiliza para extraer datos de la web se conoce como bot o speeder, sí que dentro de este mundo me gusta diferenciar un par de términos o de procesos que son el web crawling y el web scrapping. El web crawling, dentro de un bot, dentro de una aplicación de estas características, lo que se encarga sobre todo, especialmente, sería de ir recopilando y de ir extrayendo los enlaces que encuentra dentro de una web para poder posteriormente realizar lo que se conoce como web scrapping, que sería el proceso ya sí de extraer lo que son los datos dentro de una web. Y como ya veremos a continuación en los ejemplos, veremos bien diferenciados estos dos procesos. Bien, ¿qué campos de aplicación tiene el web scrapping? Pues para los que sois de Murcia, un puñado, y para los que no, pues tiene un montón de campos de aplicación. En un primer momento podemos pensar que el web scrapping es cosa de hackers. Ahora ya veremos que no, que en realidad lo utilizan muchas empresas sobre todo para ganar dinero. Y también podemos estar pensando si el web scrapping se refiere a extraer, a obtener grandes cantidades de información. Ya veremos también en un ejemplo que os enseñaré hacia el final, que no, que el web scrapping puede ser muy útil para extraer simplemente un dato de una web. Bien, lo primero que podemos pensar en el web scrapping, en el web crawling, en las arañas, es en los buscadores. Es decir, los buscadores que conocemos hoy en día, Google sobre todo, aplican y utilizan esta técnica para poder indexar todo el contenido que hay en Internet. En Google es sabido que utiliza varios bots. El más conocido de todos es el Google Bot, que lo que hace simplemente es, a partir de una semilla que nosotros indicamos, por ejemplo, en nuestra página web, por ejemplo, en Google Search Console, pues ahí tenemos una semilla de nuestro dominio y ya Google se encarga por un proceso de web crawling, de ir recopilando todas las URLs que encuentre, por ejemplo, de nuestra web, y por un proceso de scrapping, extraer pues, los títulos, los encabezados, todo el texto, imágenes, etcétera, para poder indexar y ofrecer los contenidos a la gente que accede a su buscador. Pero también podemos utilizar esta técnica para obtener datos que están ajenos a nuestra aplicación. Este será el ejemplo que veamos posteriormente, en el cual estuve trabajando en un proyecto hace unos años, y ya veremos, por ejemplo, para obtener datos del tiempo. Otros campos de aplicación que utilizan muchas herramientas, por ejemplo, SEMrush o Ahrefs, etcétera, son herramientas que nos permiten realizar un análisis SEO. ¿Para qué? Por ejemplo, para determinar cómo rankean ciertas palabras clave dentro de mi dominio y saber si realmente estoy saliendo en las primeras posiciones de un buscador cuando la gente busca determinadas palabras clave. Veremos un ejemplo de esto también al final, será el último ejemplo que veamos. Pero también nos sirve, por ejemplo, para detectar si hay títulos duplicados, para detectar si falta alguna metadescripción en alguna página de nuestro blog, para saber si hay enlaces no follow o no index, o si tenemos alguna URL espejo en nuestra aplicación,
o estamos utilizando HTTP cuando deberíamos utilizar HTTPS, etcétera. Y en relación con esta aplicación, podemos utilizarlo también para descubrir enlaces rotos, por ejemplo, dentro de un blog. En los blogs, sabemos que esto, por ejemplo, Google penaliza, pues en los blogs, y aparte es malo para el usuario, podemos descubrir si hay algún enlace dentro de nuestra web que está dando un 404, por ejemplo, o hay redirecciones para tener controladas, para saber todas las redirecciones que tenemos de nuestra aplicación, de nuestra web, de nuestro blog, o incluso si hay alguna página que está dando un error 500. Bien, pero el web scraping está siendo utilizado actualmente sobre todo por las empresas, como ya digo, por las grandes empresas para ganar dinero. Y uno de los principales campos de aplicación en este sentido sería la vigilancia de la competencia. Hay una empresa aquí en mi ciudad que conozco que tiene una herramienta para comparar precios, es decir, el web scraping se puede utilizar para saber qué precios está poniendo la competencia con respecto a los mismos productos que yo vendo. O también puedo utilizarlo para saber si ofrece alguna oferta, si hay cambios en el catálogo, si por ejemplo, están utilizando las mismas imágenes a la hora de vender los productos en un e-commerce que nosotros, etcétera. Y ya te digo, esto es en definitiva, para ganar más dinero, para sacar nuestro propio beneficio. Pero también es una técnica, un campo que se utiliza sobre todo, especialmente en las primeras fases de proyectos de Big Data, de Machine Learning, de análisis de datos, de procesamiento de lenguaje natural, porque como veremos nos permite, como ya indicaba al principio, nos permite recopilar grandes cantidades de información de manera automatizada. Por ejemplo, uno de los campos de aplicación en este sentido sería para conocer la reputación online. Es decir, por ejemplo, cómo los usuarios, los clientes, perciben nuestra marca. De este modo, por ejemplo, podemos tener un bot que vaya rastreando pues, opiniones de los usuarios o de la gente en Twitter, en foros, en páginas de revisión de productos, etcétera, y saber realmente qué piensan de nuestro producto, si lo estamos haciendo bien o si no. O también, por ejemplo, para el análisis de tendencias. Es decir, según estén hablando la gente, según esté interactuando la gente con nuestras redes sociales, con las redes sociales de la competencia, etcétera, saber de qué marca, de qué producto se va a hablar sobre los próximos meses y actuar en consecuencia, realizando, por ejemplo, campañas de marketing especializadas para ello, para vender más, para sacar nuevos productos, etcétera. Y bien, con esto terminamos. Entonces, ¿cuál es la técnica que se aplica normalmente en un proceso de scrapping o de web crawling? Pues la técnica es muy, muy sencillita. Lo único que nos hace falta, eso sí, es tener conocimientos de HTML. HTML no es un lenguaje de programación, realmente es un lenguaje de etiquetado. Tenemos que saber que hay etiquetas que contienen atributos y que tienen contenido, que todo está estructurado. Hay que tener también conocimientos sobre el protocolo HTTP, que son los diferentes verbos del protocolo HTTP, GET, POST, etcétera, que son, por ejemplo, los códigos de respuesta o también las principales cabeceras que se utilizan a la hora de utilizar las peticiones en este protocolo. Y finalmente, tener conocimientos sobre una librería o framework que nos permita realizar peticiones web y finalmente scrapear o parsear las respuestas, en este caso HTML. Bien, aquí vemos en el centro de la pantalla nuestra aplicación. Entonces, como decía, el primer paso es realizar una petición a una URL, a un servidor, a una web, que nos devuelve una respuesta generalmente en HTML. Bien, el siguiente paso, una vez que tenemos la respuesta, es identificar, bien de forma manual y después de manera automática, identificar cuáles son los datos que queremos extraer, que queremos obtener y sobre todo, conocer en qué etiquetas dentro del HTML están declarados y si los podemos identificar por medio de una serie de atributos como puede ser el ID o una clase. En definitiva, una vez que hemos identificado estos datos, pues finalmente podemos realizar consultas y filtros para navegar, para obtener dichos datos a partir del HTML generado y finalmente guardamos los datos para poder procesarlos en una fase posterior. Bien, pero todo esto que estoy contando
que estoy contando no es tan bonito como parece. Ya veremos que el web scraping, aunque es muy sencillo de realizar en la mayoría de ocasiones, veremos que tiene una serie de connotaciones negativas y ahora las paso a explicar. Perdón. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que saber son los aspectos legales. Y yo aquí ya no me hago responsable, vosotros sois responsables de si realizáis web scraping o tenéis algún proyecto con algún cliente, sois vosotros responsables de actuar en consecuencia y actuar de manera legal, ¿no? ¿Es legal realizar esta práctica, este tipo de proyectos? Pues depende de cada caso y a veces no está claro. Así que a continuación voy a dar una serie de pautas, de cosas a tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto basado en esta técnica. Lo primero que tenemos que realizar siempre, sí o sí, es leer las condiciones legales del sitio web del cual queramos extraer los datos. Tenemos que tener presente que estamos manipulando, que estamos obteniendo datos, que queremos trabajar sobre datos que no son nuestros, sino que son de alguien y, por tanto, generalmente todo el cómo podemos utilizar los datos que se exponen en una web están recogidos en las condiciones de uso o en el aviso legal del sitio web. Este es un ejemplo de las condiciones de uso de Amazon, en el cual se especifica muy claramente que está prohibido la extracción sistemática de datos dentro de su web si no está autorizado por ellos, ¿vale? También, cuando utilizamos este tipo de aplicaciones, tenemos que no violar los derechos de autor ni de propiedad intelectual del sitio, de una web. Por ejemplo, podemos pensar que podemos ir a una web que tenga un banco de imágenes, pero ese banco de imágenes, aunque sepamos y tengamos la capacidad técnica de recuperarlas, de descargarlas en un proceso automatizado con un bot, con un crawler, seguramente tendrán unos derechos de autor y, por tanto, como digo, aunque tengamos la capacidad de poder hacerlo, no tenemos que hacerlo. Y, por último, no realizar competencia desleal a la hora de manipular, a la hora de poder utilizar dichos datos. Así que siempre consulta los términos de uso y la página de aviso legal y, en cualquier caso, si tenemos alguna duda, lo que tenemos que hacer en última instancia es contactar con la empresa, con los responsables de la web, para pedir permiso si podemos utilizar este tipo de información y no. Y también veremos a continuación un ficherito que se llama robots.txt, que lo pasaré a comentar a continuación, que también debemos cumplirlo. Bien, consecuencias negativas de realizar este tipo de peticiones, de solicitudes en definitiva, de técnica. Pues, en primer lugar, podemos colapsar la web. No viene a ser un ataque de denegación de servicio. No queremos hacer algo realmente de manera maliciosa. Simplemente lo que podemos hacer sin querer es, no sé, lanzar unas 200, 300 peticiones en un espacio muy pequeño de tiempo y eso produce el colapso de la web de la cual queramos extraer los datos y con lo cual la podemos tirar abajo y, aunque no sea nuestra intención causar daño, en definitiva lo estamos haciendo. Y también otra consecuencia negativa es que influimos de forma negativa en las estadísticas de acceso y uso del sitio. ¿Por qué? Porque estamos atacando a la web, estamos haciendo peticiones que no se corresponden con un tráfico legal. Y esto, para los administradores de la web, si realizan alguna campaña de marketing, etcétera, o bueno, para contabilizar cómo está funcionando la web, pues los podemos confundir a causa de este tipo de peticiones. Y nada, y también que sepamos que los grandes sitios de Internet, la mayoría de sitios de Internet, se protegen contra el web scraping. ¿Por qué? Pues precisamente por todo esto que estoy comentando. Entonces, ¿cuáles son algunos de los sistemas de protección que utilizan? Pues el más conocido es los típicos CAPTCHA, esos que te dicen, por ejemplo, selecciona los semáforos que ves en este cuadro y no sabes nunca si seleccionar el trocito este de que queda justo en la esquina, si solo tienes que seleccionar o no. Pues eso es un típico ejemplo de protección contra el scrapping. O, como he dicho anteriormente, los ficheros, el fichero robots.txt, que es un fichero que es accesible, que forma parte de un sitio web y que indica a los robots, a los bots, a qué partes de una web pueden acceder y a cuáles no. También, por ejemplo, se pueden detectar si vienen muchas solicitudes muy seguidas de una misma IP, entonces se puede limitar el número de peticiones de dicha IP, o bien
no sé, se puede detectar comportamiento no humano, por ejemplo, incluyendo honeypots en una web. Esto sería, por ejemplo, un enlace oculto que un usuario normal nunca accedería. Pues si vemos que hay peticiones a ese enlace dentro de nuestra web que realmente no lleva a ningún sitio, podemos detectar que las peticiones que ese tipo de peticiones vienen por parte de un bot. Porque el bot, como ya digo, lo único que hace es recopilar URLs dentro de una misma web y lanzar peticiones a dichas URLs para obtener para descubrir posibles datos a extraer. Y bien, ¿otros problemas? Más todavía, pues sí, y es que los principales problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos un proyecto de este tipo son principalmente cambios en la web. Es decir, la web está en continuo cambio. Y esto no lo podemos evitar. Como ya os decía, por ejemplo, los documentos HTML, cuando definimos, y ahora veremos la estructura o cómo es un bot en Python con la librería Beautiful Soup, lo que estamos haciendo realmente es leer la estructura de etiquetas HTML hasta llegar a los datos que queremos obtener. Y además estamos consultando por una serie de filtros, como una clase o un atributo ID, donde está situado ese dato. Entonces, siempre que se produzca un cambio en la web, lo que hace es que invalida el código que estamos utilizando para extraer la información. Y eso lo tenemos que tener siempre muy presente. Y también lo que ocurre en la actualidad es que con el uso cada vez más de frameworks de frontend, como puede ser React o Vue o Angular, lo que descargamos realmente en el HTML no es como las antiguas webs o las webs más tradicionales en las cuales podemos ver cuando hacemos una petición a un servidor para acceder a una web, lo que descargamos realmente es el documento HTML. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo de HBO España. Esto es lo que estaremos viendo, en definitiva, cuando accedemos a la URL de HBO España. Pero lo que descarga la primera petición realmente, bueno, esto lo podemos ignorar, pero lo que está descargando realmente aquí es un pequeño script, que este script lo que hace es descargar otro JS, otro JavaScript, y es el que, haciendo peticiones a un API, etcétera, es el que se encarga de componer dinámicamente la página web. Es el que se encarga de manipular los objetos del DOM, del HTML, y de generar dinámicamente, como digo, el contenido. Así que siempre que hagamos un proyecto de este tipo, siempre debemos, bueno, se me ha pasado, realizar buenas prácticas a la hora de desempeñar como digo, un proyecto de este tipo, ya sea personal o para un cliente. Es decir, tenemos que explicarle siempre a un cliente cuáles son las consecuencias de realizar un proyecto de web scraping, porque si incumplimos las normas de uso, por ejemplo, la web destino nos puede denunciar. Lo normal es que o bien nos bloqueen el bot, nos bloqueen las peticiones, que se puedan poner en contacto con nosotros para que dejemos de utilizar este tipo de práctica, pero también nos puede incluso denunciar y bueno, pues las repercusiones que eso puede tener. Así que siempre que podamos tenemos que aplicar estas buenas prácticas que voy a comentar a continuación. En primer lugar, siempre que podamos debemos identificarnos cuando hagamos una petición, como un bot. Y eso se hace en la cabecera User Agent del protocolo HTTP. Como os decía anteriormente, no tenemos que bloquear el sitio. Tenemos que intentar realizar las peticiones poco a poco, con un delay, simulando, si podemos, en la medida de lo posible, el comportamiento humano, y respetar el archivo robots.txt. De nuevo, este es un extracto, un pequeño trozo del robots.txt de la web de Amazon, en la cual se está especificando que para todos los bots no se permite acceder a una serie de páginas web dentro de su sitio. Bueno, como digo, es un pequeño extracto, así que siempre que podamos hay que respetar este archivo robots.txt. Y si tenemos a nuestra disposición un API, siempre debemos hacer uso de este API. ¿Por qué?
En primer lugar, porque vamos a tener acceso uniforme a los datos. Es decir, siempre van a estar generalmente en un mismo formato, ya sea JSON o XML, etcétera. También vamos a tener un acceso uniforme a los datos a través de los diferentes endpoints o utilizando, por ejemplo, un servicio REST, etcétera. Además, es muy común que las APIs estén documentadas y que nos expliquen, por ejemplo, cuáles son los códigos de estado que significan, cuáles son las diferentes URLs, cómo las podemos utilizar, etcétera, etcétera. Y también es independiente de los cambios que luego se va a producir realmente en el frontend, en la web, y también de este modo no influimos en las estadísticas de uso del sitio. Pero puede tener varias limitaciones, que es una de ellas que no ofrezcan realmente el dato que nosotros queremos obtener, con el cual nosotros queremos trabajar, y también puede tener limitaciones de uso, por ejemplo, número de peticiones al día o número de peticiones al mes. Incluso en ocasiones hay que pagar por utilizar un API. Y ahora sí, por fin, vamos a ver en esta segunda parte de la charla cómo realizar web scraping con Python. Bien, ¿por qué web scraping con Python? Perdonadme un segundo. Perdón. ¿Por qué web scraping con Python? Pues evidentemente porque estamos en un evento de Python y hay que hablar bien de él, pero no, esto es broma. Yo soy un enamorado de Python, quien me conoce, quien me sigue ya lo sabe. En primer lugar, porque es un lenguaje muy, muy intuitivo y muy fácil de usar, pero sobre todo, como habéis podido ver a lo largo de todas las charlas durante el evento, es porque al fin siempre surgen o siempre hay una serie de librerías, de bibliotecas, que nos facilitan mucho el trabajar con el lenguaje. ¿Por qué? Porque ahí se desarrollan herramientas tan potentes alrededor de este ecosistema que hacen muy, muy, muy fácil y que siempre tengas ganas de poder trabajar con el lenguaje. En este caso, las más conocidas para realizar esta técnica en Python suelen ser Beautiful Soup, que vamos a ver ejemplos, que son los ejemplos que vamos a ver a continuación, y Scrappy. Scrappy realmente no es una librería, como ocurre con Beautiful Soup. Scrappy es un framework que, debido a que es mucho más complejo de aprender y mucho más complicado y a las limitaciones de tiempo que teníamos en esta keynote, pues no voy a poder explicar. Vamos a ver ahora una serie de características, pero como digo, no he podido mostrar ejemplos con Scrappy, aunque yo actualmente estoy trabajando en un proyecto con este framework. Así que si queréis en las preguntas, cualquier cosa, o me mandáis un email o lo que sea, podemos hablar. Bien, ¿qué es Beautiful Soup? Pues como decía, es una librería que permite extraer datos de documentos HTML o XML, en la cual para obtener la información, para obtener los datos, hay que utilizar un parser, hay que especificar un parser. El más conocido, uno de los más utilizados, es el parser LXML, que se encarga de transformar el documento HTML o XML en un árbol de objetos Python. ¿De acuerdo? Y generalmente esta librería hay que utilizarla en combinación con librerías que me permitan realizar peticiones web. Yo generalmente la suelo utilizar en combinación con la librería requests. ¿De acuerdo? Bien, es una librería. Sin embargo, Scrapping, como podemos ver en esta diapositiva, Scrapping es todo un framework que permite realizar tanto web crawling como web scrapping. Es un framework que me permite, por un lado, detectar e ir recopilando los enlaces que detecte en una página, en un sitio, y por otro, extraer la información ahí. Y es un framework, como digo, muy completo y más complejo que Beautiful Soup. También permite, por ejemplo, extraer datos de un API. El elemento principal o el elemento central de un proyecto en este framework son los spiders, las arañas, que por un lado hay código para realizar la extracción de datos y por otro lado para a partir de una semilla, de URL semilla, ir obteniendo, ir recopilando el resto de URLs. Y también ofrece este framework, ofrece una herramienta de consola, un toolkit de consola, además de su propio shell, para, por ejemplo, depurar las peticiones, trabajar con los datos antes de desarrollar, de implementar las arañas. Permiten, por ejemplo, a través de item loaders o de pipelines, permiten realizar limpieza de datos, transformarlos,
Incluso permite guardar los datos en ficheros, pues, JSON o XML, incluso en S3 de Amazon, y permite definir, permite especificar diferentes y múltiples parámetros de configuración. Entre ellos, por ejemplo, si nuestro bot debe seguir o debe cumplir perfectamente el archivo robots de la página de la cual esté recopilando la información. Podemos mantener sesiones, podemos especificar cabeceras HTTP, etc. Hay un montón de parámetros que podemos especificar. Bien, ahora estamos ya entrando hacia el final de la charla. Vamos a ver ejemplos de web scraping, algunas recomendaciones de uso, algunas cosas que me he encontrado a la hora de utilizar esta técnica en varios proyectos. Vamos a ver dos concretamente, utilizando, como digo, la librería Beautiful Soup. Bien, en primer lugar, ¿cuál es el proceso o cómo operamos en un proyecto de estas características utilizando esta librería? Pues lo primero que tenemos que hacer y que tener claro realmente es de la página de la cual queremos extraer los datos, qué datos queremos extraer y dónde están. Es decir, cómo los podemos identificar. Por ejemplo, imaginemos que queremos identificar un dato que hubiera aquí. Pues bien, sabemos que este dato está dentro de un bloque div que tiene un atributo id igual a id1 y que está también contenido en una clase. Bueno, las clases de este bloque serían block y red. Bien, una vez que hemos identificado el dato que queremos obtener y cómo lo podemos obtener, pues simplemente el proceso es muy, muy sencillo. Simplemente hacemos una petición hacia la web, como vemos aquí, utilizando la librería requests, obtenemos una respuesta. Esta respuesta, bueno, este objeto de respuesta de la librería requests realmente contiene mucha información, puede contener el HTML, el XML, pero también las cabeceras de la respuesta o el código de estado, etcétera. Lo que vamos a utilizar realmente es, además del código de estado en algunos sitios para ver si realmente el sitio web responde correctamente o no, ha habido algún error, lo que realmente nos interesa es la propiedad del atributo text, que es donde está contenido el HTML. Y se lo pasamos a Beautiful Soup, especificando el parser, en este caso LXML, para crear lo que se conoce como la sopa en esta variable, que sería el nodo raíz del árbol de objetos Python que se definen a partir del texto del documento HTML. Y una vez que tenemos la sopa o ese nodo raíz, lo que hacemos es realizar una serie de consultas para obtener de ahí los datos que realmente queremos utilizar en el proyecto. Bien, este sería el uso, un esquemita muy, muy simple de cómo utilizar una aplicación, o sea, de la arquitectura de una aplicación utilizando esta librería. En primer lugar, debemos instalar Beautiful Soup. Actualmente es la versión 4, así que se llama Beautiful Soup 4. También el parser, el LXML, que no viene con Beautiful Soup, hay que instalarlo aparte. Y también la librería o la biblioteca requests. Y como os digo, el esquemita es muy simple para comenzar un bot con esta librería. Lo único que hacemos, como hemos visto en la diapositiva anterior, simplemente es con la petición con request a una página y crear la sopa utilizando para ello una clase, un objeto Beautiful Soup. Bien, ¿qué tipo de elementos nos podemos encontrar en este árbol de objetos Python que vienen a representar el HTML? Pues en primer lugar, el más característico y el más importante serían las etiquetas, los nodos de tipo tag, que como podemos ver aquí, pues pueden ser head, meta, el div, el body, el párrafo, etcétera, ¿vale? Y podemos acceder, podemos navegar a partir de este nodo inicial que hemos visto aquí, el sub, pues podemos navegar a través de estos o acceder a estos tags por medio de su nombre. Y también tienen la particularidad de que tienen una serie de atributos que podemos acceder a ellos como si realmente esa variable con el nombre de la etiqueta fuera un diccionario. Y también tenemos todos los atributos en el atributo ads, ¿vale? Y también tenemos una propiedad
dentro de cada etiqueta la propiedad string, que realmente es el contenido, lo que vendría encerrando las etiquetas de esa etiqueta en concreto. Bien, pues como decía, aquí tenemos un ejemplo de atributo dentro de una etiqueta que sería charset, la clave sería charset y dentro de la clave el valor sería UTF-8. Y como os digo, dentro del tag, la propiedad string, lo que estamos referenciando sería el contenido, lo que envuelve realmente la etiqueta, cada una de las etiquetas. Y este es de tipo navigable string, ¿vale? Y además del contenido de la etiqueta puede ser también un comentario o puede ser CSS o JS embebido. Bien, aquí vamos a ver ya ejemplos de uso de Beautiful Soup. Pues como os decía, para navegar, para acceder a los determinados nodos a partir del nombre de una etiqueta, pues podemos acceder, como vemos aquí, por ejemplo, aquí estaríamos accediendo al título, pues por medio del nombre título, como si fuera un atributo a partir del nodo raíz del árbol de objetos Python, que representa el HTML. Aquí sí lo que realmente queremos acceder es al contenido del encabezado del HTML, pues lo haríamos, como digo, accediendo al nombre de la etiqueta y a su atributo string, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si quisiéramos acceder al atributo href de este anchor, de este enlace, pues lo haríamos como vemos aquí, especificando la etiqueta y como hemos indicado que se puede acceder como si fuera un diccionario, pues accederíamos de este modo a este tipo a este contenido. Y aquí vemos un ejemplo de cómo acceder a este bloque div que hay aquí, que como podemos ver, este bloque div está incluido dentro de un bloque div que a su vez está dentro de otro bloque div. Por tanto, para navegar a este bloque div, lo haríamos indicando un atributo div que a su vez tiene un div que a su vez tiene un div. El único problema de acceder así de navegar así a través de las etiquetas, de los nodos, es que únicamente se recupera la primera etiqueta, el primer nodo del árbol. Así que, por ejemplo, de este modo nunca podríamos acceder a este bloque div, a este footer, de este modo, si navegamos de esta forma, como digo. Así que lo suyo es que Beautiful Soup por un lado, podemos realizar una serie de búsquedas, de consultas que veremos a continuación, y también hay otra serie de atributos que nos permiten acceder a todos los descendientes de una determinada etiqueta, como son contents, que nos devuelve una lista de todos los hijos de primer nivel, children, que nos devuelve un iterador con los hijos de primer nivel, y descendants, que devuelve un generador con todos los hijos de primer y segundo nivel. Y también podemos acceder a los ancestros con los atributos parent y parents. Bien, si vemos aquí, lo que estamos haciendo es acceder a los hijos de primer nivel del bloque div, que si venimos a esta diapositiva eran los dos enlaces. Así que de este modo estamos obteniendo los dos enlaces dentro del bloque div, ¿de acuerdo? Y filtrando por elemento de tipo etiqueta. Y como decía, también se pueden aplicar búsquedas dentro de una serie de nodos utilizando fundamentalmente los métodos findAll y find. Aunque hay muchos más, estos son los principales y nos permiten realizar una serie de filtros para obtener los descendientes de una determinada etiqueta dentro de la sopa o de elementos del HTML. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los documentos que sean muy grandes y siempre tendremos que realizar estas búsquedas, estos filtros, lo más reducido posible. ¿Qué tipo de filtros podemos aplicar para buscar nodos? Pues podemos utilizar filtros por etiqueta, por atributos y por clases. Aunque hay muchos más, pero estos son los principales. Por ejemplo, si quisiéramos realizar una búsqueda para obtener todos los enlaces de un documento HTML, pues lo podríamos utilizar el método findAll y pasándole como etiqueta el anchor. Y de este modo, esta consulta nos devolvería todos los enlaces que, como digo, aparecen en la página. O, por ejemplo, si quisiéramos obtener
el bloque con id igual a footer, pues podemos buscar, en este caso utilizando el método find para que devuelva únicamente un elemento, podemos utilizar esta búsqueda a partir del atributo id. O bien, para realizar una búsqueda por clase. Como class es una palabra reservada dentro de Python, se utiliza al final un guión bajo para buscar por búsquedas. La diferencia entre estas dos búsquedas es que aquí obtendríamos todas las etiquetas con clase links, mientras que aquí obtendríamos únicamente los bloques div con clase links. Y bien, y ahora sí vamos a ver un proyecto real en el cual estuve trabajando hace un año y medio o 2 años. El proyecto era un proyecto que tuvimos que desarrollar una aplicación para detectar inundaciones y gestionar las incidencias debidas a las inundaciones en determinadas ciudades, por ejemplo, de España, bueno, realmente de Europa, ¿vale? Esta aplicación lo que hacía era recopilar datos de sensores que estaban repartidos en determinadas ciudades como digo, de Europa. Una de ellas era aquí en Bilbao, en España. Y estos sensores que estaban en Bilbao, uno de estos sensores, lo que recogía era la cantidad de agua de precipitación a la hora. Y subía los datos a una web externa al proyecto, realmente a la aplicación que os estoy diciendo, ¿vale? Entonces, en este proyecto, pues utilizamos el web scraping realmente para obtener los datos de dichos sensores que eran ajenos a nuestra aplicación. Esta era la web en la cual los sensores subían los datos y realmente de esta web a nosotros nos interesaba este cuadrito de aquí en rojo que, como os digo, indicaba la precipitación a la hora. Entonces, ¿cómo abordamos el proyecto? ¿Cuál es la forma de abordar este tipo de proyecto? Pues nos valemos, como os indicaba al comienzo de los ejemplos, nos valemos del inspector que tiene cualquier navegador web para inspeccionar realmente este elemento, ¿de acuerdo? Entonces, esta web, cuando lo inspeccionamos este dato, vemos que realmente hay un string, que bueno, luego habrá que parsear todo este string, el formato de esta cadena, pero podemos apreciar, podemos identificar que este dato se encuentra dentro de una celda de la tercera fila de una tabla y esta tabla tiene la particularidad de que tiene un atributo summary que indica siempre detalle del resultado de la búsqueda. Bien, pues este sería lo que deberíamos parsear dentro de nuestro scrapper, de nuestro bot. Y este sería finalmente el código. Luego os dejaré la presentación. Realmente lo que estamos haciendo es, bueno, pues hacemos la petición a una URL, no la he querido mostrar aquí, y lo que obtenemos es en la sopa, como ya hemos visto, la raíz de objetos de nodos Python. Y lo que identificamos, lo que tratamos de buscar siempre dentro de este HTML que hemos recuperado, es la tabla con summary igual a detalle del resultado de búsqueda. Y bueno, a continuación hay que comprobar que la tabla realmente tenga siempre 3 filas y que la última fila tenga una celda, que dicha celda tenga la clase celda 10, como podemos ver aquí. Y esa celda que finalmente obtenemos es la que realmente tiene el dato con el que vamos a trabajar. Aquí simplemente he resumido el bot, simplemente mostramos el valor. Y nada, como os digo, este es un proyecto real en el cual tenemos el consentimiento de utilizar estos datos de realizar web scraping. Y esto es otro ejemplo que, bueno, realmente es un reto que puse en mi blog a la gente que sigue o que participa en los retos. Realmente yo creo que inicialmente lo utilizaba quería desarrollar una herramienta para detectar, para identificar en qué posición rankea en Google un dominio para determinadas palabras clave. Era un ejemplo de herramienta, podéis ver todo el proceso en el blog, está todo el código. Y en definitiva era eso, era hacer una pequeña herramienta que a mí personalmente me sirviera el conocer en qué posición de Google rankeaban ciertas palabras clave para un blog. Por favor, esto es un ejemplo que he puesto para la presentación.
no ataquéis a la web divinacocina.es, simplemente es un ejemplo gráfico para que veáis realmente a qué me estaba refiriendo. Por ejemplo, cuando buscamos en Google macarrones con queso, vemos que divinacocina.es rankea en la tercera posición en Google. Bueno, realmente es algo más complejo porque ahora Google, en los resultados de búsqueda, que se conoce como SERP, en el resultado de búsqueda ahora incluye también, por ejemplo, imágenes o incluye unos extractos que él llama, y también se incluyen vídeos, siempre que se pueda. Es más complejo saber qué es la tercera posición, pero bueno, en lo que se basaba el ejercicio era en identificar realmente estos bloques con los resultados de la búsqueda, que como vemos todos los bloques siguen el mismo formato, pues era identificar estos bloques, y dentro de cada bloque, como vemos, hay un apartado que realmente es el dominio. Las keywords serían macarrones con queso, y vemos que para estas keywords Divina Cocina rankea en la tercera posición. Bien, ¿cómo sería el proceso para saber en qué posición rankea un determinado dominio para unas palabras clave en concreto? Pues podemos pensar que el proceso estoy ya terminando para los organizadores, por si me avisan. Podemos pensar que el ejercicio sería muy similar al que hemos visto para extraer los datos del tiempo. Es decir, yo con el inspector de código, pues hacemos clic encima con el botón derecho, le damos a inspeccionar, se nos abre el inspector de código y, como vemos, estos... Sí, me queda un segundo. Como vemos, estamos viendo aquí estos tres bloques, pues los identificamos de esta forma. Son bloques div con la clase G. Dentro de cada uno de estos bloques realmente hay un bloque div con clase RC que contiene a su vez otro bloque div, y este ya es el que contiene realmente el enlace con el cual queremos acceder. Pues bien, pues además, para realizar, porque el ejercicio no siempre se puede rankear en la primera página de Google, entonces el ejercicio consistía en comprobar si rankeábamos de la posición 1 a la 100, entonces siempre también tenemos que buscar al final de la página de Google un enlace siguiente. Si este enlace siguiente existía y no rankeaba en esta página, pues navegaba a la siguiente, comprobaba de nuevo. Si no estaba, rankeaba, buscaba en la siguiente, así hasta llegar a la página 10, y si ya no encontraba, pues decía que se ha obtenido en posición 100, ¿de acuerdo? Bien, pues este enlace se puede identificar aquí con UID. El ID siempre es único para cualquier elemento HTML, que su valor es pnnext, ¿de acuerdo? Bien, pues al igual que hice anteriormente, al igual que hemos visto anteriormente, pues este sería el bot. Esto simplemente es para la navegación. Decir que si todavía hay enlaces, si todavía no lo he encontrado, pues seguimos buscando en la siguiente página de los resultados de búsqueda de Google. Y nada, yo lo que trata este scrapper es de buscar el bloque div con clase G. Lo que ocurre es que cuando la gente empezaba con ello, comprobábamos que la variable del resultado realmente era una lista vacía. ¿Qué ocurre? Este es otro de los problemas que tiene realizar el web scraping, y es que Google, cuando hacemos la petición con request, probablemente no le estemos pasando las cabeceras que le pasa a un navegador web, de tal manera que identifica que las peticiones no vienen realmente de un usuario, de un navegador web, de escritorio o móvil, y el HTML que nos devuelve es ligeramente diferente al que muestra realmente en la web. Esto es el problema. Por tanto, hay un truco que yo hice, y era que guardaba el contenido de request, es decir, el HTML lo guardaba en un ficherito con extensión HTML, le daba formato, y ahora sí ya comprobaba que realmente cambiaba ligeramente la estructura del HTML, que realmente identificaba si lo comprobaba con el navegador, con el inspector del navegador. ¿De acuerdo? Entonces, pude identificar que los bloques div, en este caso, tenían esta clase, que a su vez contenía un bloque div, que ya era el que sí contenía el enlace con el dominio que estábamos rankeando. Y nada, aquí tenéis el código. Como digo, está todo en todo el proceso de la herramienta en mi blog.
Y nada, este sería el código. Así que para terminar, lo único que os quiero pedir es, Hakuna Matata, vive y deja vivir. Siempre pensad que nos pueden scrapear también a nosotros. Entonces, como os he indicado anteriormente, sed buenos, realizar bots que cumplan las normas, que cumplan la especificación. No seamos malos y nada, muchas gracias por participar, por asistir a Python Bolivia. Y nada, aquí tenéis toda. Si alguien se quiere poner en contacto conmigo, mi web, mi correo y redes sociales. Nada, muchas gracias.